Dicen que el silencio habla más que las palabras, pero a veces el silencio oculta las heridas más profundas. Rosa Martínez había sido invisible durante tanto tiempo que hasta su propio reflejo parecía desvanecerse en los espejos ornamentados de la mansión de las Lomas. Y lo que pasó esa mañana de martes envuelta en niebla sacudiría los cimientos de todo lo que creía sobre la justicia y la misericordia. No sé desde dónde me estás escuchando. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa o regresando a casa después de un día largo. No importa qué hora sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. La bruma matutina se aferraba a las ventanas de la mansión Herrera como dedos fantasmales, y el aliento de Rosa creaba pequeñas nubes en el aire frío mientras abría la entrada de servicio a las 5:30 en punto. Sus tenis gastados chirriaban contra los pisos de mármol pulido, un sonido que se había vuelto tan familiar como los latidos de su corazón durante los últimos 8 meses. El aroma de la solución limpiadora con eucalipto que cargaba se mezclaba con la fragancia tenue del cuero caro y la madera vieja que impregnaba cada rincón de esta fortaleza de 500 millones de pesos, con vista al bosque de Chapultepec. Las manos de Rosa, curtidas por 43 años de trabajo incansable, temblaron ligeramente mientras dejaba su carrito de limpieza, no por el frío, sino por el peso de los recuerdos que este lugar despertaba en ella. Cada mañana caminaba por habitaciones que costaban más que colonias enteras en su querida Doctores, donde los murales coloridos contaban historias de lucha y triunfo, donde el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con el rugido distante del metro, llevando almas trabajadoras hacia otro día de supervivencia. El imperio de Víctor Herrera se extendía por toda la industria tecnológica de México, su portafolio de inversiones hinchado con ganancias de criptomonedas y triunfos bursátiles que lo habían convertido en uno de los multimillonarios más formidables de la Ciudad de México. Su oficina en el penthouse del centro histórico dominaba vistas de toda la capital, mientras su mansión se alzaba como una joya entre las residencias de élite donde el dinero viejo susurraba secretos a través de jardines perfectamente cuidados. Pero la riqueza, había aprendido Rosa, no podía llenar los espacios vacíos en el pecho de un hombre donde su corazón solía latir libremente. Víctor se movía por su mansión como una sombra de sí mismo, sus trajes italianos caros, colgando holgados en hombros, que una vez portaron confianza como armadura. La muerte súbita de su esposa Elena, por un aneurisma cerebral 13 meses atrás, lo había transformado de un magnate de negocios carismático en un ermitaño amargado que veía cada interacción humana a través del lente de la pérdida potencial. El silencio de la mansión era opresivo, roto solo por el reloj de péndulo en el vestíbulo, cada tic marcando tiempo que se sentía suspendido, congelado en dolor. Los candelabros de cristal captaban la luz matutina filtrándose por ventanas del suelo al techo, proyectando fractales de arcoíris sobre paredes adornadas con arte invaluable que ya nadie se molestaba en admirar. Rosa a menudo se preguntaba si la belleza podía morir por negligencia, como las flores se marchitan cuando nadie se acuerda de regarlas. Su propio viaje a este lugar había comenzado 6 meses antes, cuando el peso de las cuentas médicas impagadas y las crecientes necesidades de atención médica de su madre anciana la habían obligado a dejar el caos cálido de su colonia por la precisión fría de las lomas. Había tomado 3 camiones diferentes, transbordando 2 veces, aferrándose a una carpeta manila que contenía sus referencias y una oración de que este trabajo finalmente pudiera proporcionarle la estabilidad que su familia necesitaba desesperadamente. Rosa recordaba esa primera entrevista, cómo su reflejo se veía pequeño e insignificante en la entrada grandiosa de la mansión. Víctor apenas la había mirado, sus ojos gris acero, enfocados en documentos que representaban millones en ganancias trimestrales mientras ella permanecía callada, su vestido modesto y bolsa gastada, marcándola tan claramente como si portara un letrero declarando su estatus económico. El personal de limpieza anterior había abandonado sus puestos después de que los rumores sobre el temperamento explosivo de Víctor y sus estándares imposibles se extendieran por la red de trabajadoras domésticas que conectaba al ejército invisible de cuidadoras y limpiadoras de la Ciudad de México. «Trabajarás sola»,
le había dicho sin levantar la vista, su voz cargada del tipo de autoridad que venía de juntas directivas donde se cerraban negocios multimillonarios con apretones de manos. No quiero charla, no quiero interrupciones. Limpia eficientemente, invisiblemente, y mantente fuera de las áreas marcadas como privadas. Tu salario será competitivo, pero mis expectativas son absolutas. Rosa había asentido, entendiendo que la estaban contratando no como persona, sino como una función, una inconveniencia necesaria en una casa que había olvidado cómo sentir. La luz de la mañana se intensificaba ahora, iluminando las motas de polvo que danzaban por el aire como pequeños espíritus. Rosa comenzó su rutina en la cocina, un espacio que podría haber servido a un restaurante 5 estrellas, pero se sentía tan estéril como un quirófano. Las cubiertas de granito que valían más que su salario anual se extendían por una isla donde un chef privado que llegaba precisamente al mediodía y partía a las 7 preparaba comidas gourmet, dejando atrás superficies pristinas que Rosa puliría hasta que relucieran como espejos oscuros. Se movía metódicamente de habitación en habitación, su presencia silenciosa como una oración. En la biblioteca, primeras ediciones encuadernadas en cuero llenaban estantes de caoba que se alzaban hacia un techo artesonado pintado por artesanos, cuyos nombres se susurraban en círculos artísticos. Las alfombras persas bajo sus pies habían sido tejidas a mano por maestros cuyas técnicas se transmitían a través de generaciones, cada hilo cargando historias de tierras distantes y tradiciones ancestrales. Pero a pesar de la riqueza abrumadora que la rodeaba, Rosa sentía la pobreza esencial de la mansión, la ausencia de risa, la falta de conversación casual, la calidez perdida que transformaba casas en hogares. Había crecido en un departamento apretado donde 5 personas compartían 2 recámaras, donde la voz de su madre se transportaba por paredes delgadas como una canción, donde las vecinas pedían prestado azúcar y compartían chismes sobre tazas humeantes de café con leche. Ese departamento, con su linóleo agrietado y techo manchado de agua, había poseído algo que a esta mansión le faltaba: la vida misma. Mientras sacudía el polvo de la repisa de la chimenea en el estudio de Víctor, Rosa captaba destellos de fotografías familiares que contaban una historia de antes y después. Imágenes de Víctor y Elena en galas benéficas, sus sonrisas brillantes y genuinas, fotos de vacaciones familiares donde rostros bronceados irradiaban gozo y posibilidad. Y luego, abruptamente, las fotografías se detenían, como si la felicidad misma hubiera sido amputada de sus vidas. Los hijos adultos de Víctor visitaban raramente, sus relaciones con su padre tensas por su transformación de patriarca amoroso a ermitaño amargado, que parecía culpar al mundo por su pérdida. Cuando aparecían, usualmente para días festivos obligatorios o asuntos de negocios, la mansión se llenaba de tensión lo suficientemente espesa como para cortarla. Rosa se retiraba a las áreas de servicio durante estas visitas, escuchando argumentos amortiguados sobre herencia y responsabilidad, sobre un padre que se había vuelto inalcanzable detrás de muros de dolor y creciente paranoia. La rutina matutina continuaba, mientras Rosa se dirigía a la suite principal, un espacio que se sentía como un mausoleo al amor perdido. La cama king size de Víctor siempre estaba perfectamente tendida, a pesar de haber sido usada, como si abordara incluso el descanso con el mismo control rígido que aplicaba a su imperio de negocios. El lado de Elena del vasto closet permanecía intacto, su ropa colgando como fantasmas de una mujer que nunca volvería a elegir entre el vestido azul zafiro o el vestido de noche verde esmeralda. El corazón de Rosa se dolía por este tipo de pérdida, aunque su propio dolor había tomado formas diferentes. Entendía la manera en que la tristeza podía transformar toda la relación de una persona con el mundo, cómo podía hacer que la bondad se sintiera como debilidad y la confianza pareciera un lujo que no se podía permitir. Mientras limpiaba el baño en suite, con sus superficies de mármol y llaves doradas que probablemente costaban más que el carro de la mayoría de la gente, Rosa se permitió un momento de reflexión en el espejo del tocador. Su rostro mostraba la sabiduría acumulada de la lucha, líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir, cuidando familiares enfermos, manos callosas
que habían trabajado cada empleo desde lavatrastes en restaurante hasta intendente de hospital, una postura que permanecía erguida a pesar de años de doblarse y inclinarse ante las necesidades de otros. La mañana progresaba normalmente hasta que Rosa escuchó un sonido inusual, resonando desde la dirección de la biblioteca, un gemido bajo que no pertenecía al silencio cuidadosamente orquestado de la mansión. Se detuvo, su trapo de limpieza suspendido a medio movimiento, escuchando atentamente para distinguir entre los crujidos normales y los sonidos de asentamiento de la casa vieja y algo que pudiera requerir atención. Ahí estaba otra vez, definitivamente humano y definitivamente angustiado. Rosa dejó sus suministros y se movió silenciosamente hacia el sonido. Su instinto natural de ayudar anulando cualquier preocupación sobre aventurarse en áreas donde podría no ser bienvenida. Mientras se acercaba a las pesadas puertas de roble de la biblioteca, el gemido se volvía más distinto, acompañado por lo que sonaba como respiración laboriosa. Empujó la puerta y se encontró mirando una escena que quedaría para siempre grabada en su memoria. Un hombre en uniforme de policía yacía desparramado sobre la alfombra persa, su rostro pálido y retorcido de dolor, una mancha oscura expandiéndose por su camisa desde lo que parecía ser una herida de cuchillo en su costado. Su radio crepitaba con estática, y su arma de servicio yacía varios metros lejos, como si hubiera sido golpeada de su agarre durante una pelea. Las manos de Rosa volaron a su boca, sofocando un grito ahogado. En ese momento, congelado, reconoció al oficial Marco Stevens. Lo había visto varias veces durante los meses pasados, usualmente llegando en las tardes para lo que parecían ser reuniones privadas con Víctor. Era un miembro condecorado de la policía de la Ciudad de México, un hombre cuyo rostro curtido y manera gentil siempre le había recordado a su propio padre antes de que las decepciones de la vida endurecieran su corazón. Sin vacilar, Rosa cayó de rodillas junto al oficial herido, sus manos moviéndose automáticamente para evaluar la herida con el tipo de conocimiento práctico que viene de criar niños y cuidar parientes ancianos en una comunidad donde la atención médica era a menudo un lujo. La herida de cuchillo era profunda, pero parecía haber fallado órganos vitales, aunque la pérdida de sangre se estaba volviendo una preocupación seria. «Oficial Stevens, ¿puede oírme?», susurró Rosa, su voz firme a pesar del caos desenvolviéndose a su alrededor. Presionó su delantal contra la herida, aplicando presión mientras alcanzaba su teléfono celular con su mano libre. Los ojos de Marco se agitaron abiertos, desenfocados y nublados de dolor. «¿Rosa?», logró jadear, el reconocimiento parpadeando en sus facciones. No confíes en Víctor». Sus palabras enviaron un frío por Rosa que no tenía nada que ver con la niebla matutina, aún aferrándose a las ventanas. Rosa Martínez había llegado a la mansión Herrera 8 meses antes, en una mañana de martes, que se sintió como entrar por un portal hacia otro universo. El contraste entre su mundo y este había sido tan marcado que había hecho una pausa en los escalones de mármol, cuestionando si pertenecía en un lugar donde las perillas de las puertas costaban más que su renta mensual. Su viaje desde la Doctores había comenzado a las 4 de la madrugada, empezando con una caminata por calles donde los murales contaban historias de César Chávez y Frida Kahlo, donde el aroma del pan dulce fresco se mezclaba con los sonidos de vendedores gritando en español rápido. Había tomado el primer camión del día, viendo la ciudad transformarse a través de ventanas empañadas mientras los barrios de clase trabajadora daban paso a la perfección cuidada de las lomas. La agencia de empleos la había llamado la noche anterior, su voz teñida del tipo de precaución que viene con colocaciones difíciles. «Señora Martínez, tenemos una posición que paga excepcionalmente bien, pero necesitamos ser transparentes sobre los desafíos. El señor Herrera es particular. Ha perdido varios empleados de limpieza en los últimos 6 meses, no por trabajo inadecuado, sino por conflictos de personalidad. Ha pasado por una pérdida tremenda y lo ha cambiado». Rosa había escuchado silenciosamente, calculando en su cabeza si el salario que cotizaron finalmente podría permitirle ponerse al día con las cuentas médicas de su madre y tal vez incluso apartar algo para el futuro. A los 51 años, había aprendido que el orgullo era un lujo
que no se podía permitir cuando la supervivencia de su familia estaba en juego. La mansión se había alzado ante ella como algo de película, su fachada de piedra y ventanas perfectamente simétricas, hablando de dinero que se había estado acumulando por generaciones. La entrada circular podría haber acomodado una docena de autos, y el paisajismo parecía requerir un equipo de profesionales para mantener su apariencia pristina. Víctor la había hecho esperar en el vestíbulo por 27 minutos. Había contado cada uno, mientras permanecía sobre mármol, que reflejaba su apariencia modesta como un espejo distorsionado. Cuando finalmente apareció, descendiendo la escalera curva con la autoridad de un hombre acostumbrado a que otros esperen su conveniencia, Rosa había sentido el peso completo de sus diferentes mundos. «Eres la candidata de la agencia», había dicho sin preámbulos, su voz cargando el tipo de frialdad que viene de años de tratar a los seres humanos como partidas en una hoja de balance. Era más joven de lo que había esperado, probablemente a mediados de los 40, con cabello prematuramente gris y ojos que parecían no haber registrado calidez genuina en meses. «Sí, señor. Rosa Martínez». Había ofrecido su mano, que él había estrechado brevemente, con la precisión mecánica de alguien cumpliendo una obligación social en lugar de hacer contacto humano. La entrevista había sido conducida en su estudio, una habitación llena de premios y fotografías que narraban una vida de creciente éxito financiero. Portadas de la revista Forbes presentando el rostro de Víctor, fotografías de apretones de manos con alcaldes y senadores, certificados documentando contribuciones caritativas que probablemente excedían las ganancias de toda la vida de Rosa. Pero lo que más la impactó fue lo que faltaba: fotografías familiares recientes, señales de gozo personal, cualquier cosa que sugiriera que este era un lugar donde la vida era realmente vivida en lugar de simplemente soportada. «Requiero perfección», había explicado Víctor, sus dedos tamborileando contra un escritorio de caoba que probablemente costaba más que el auto de Rosa. «Esta casa representa una inversión significativa de tiempo y recursos. Cada superficie, cada detalle, cada aspecto de su mantenimiento debe reflejar esa inversión. No toleraré descuido, chismes o intrusión en mi privacidad. Trabajarás sola, seguirás instrucciones detalladas y mantendrás discreción absoluta sobre cualquier cosa que puedas observar». Rosa había asentido, entendiendo que la estaban contratando para ser invisible, para realizar sus deberes como un fantasma que no dejara rastro excepto superficies perfectamente limpiadas y orden restaurado. El salario que mencionó era verdaderamente generoso por los estándares del trabajo doméstico, pero presentía que habría costos ocultos que no se podían medir en pesos. «El personal anterior se fue súbitamente», había continuado Víctor, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera su falla en lugar de un reflejo de sus estándares imposibles. «Necesito a alguien confiable, alguien que entienda que esta posición requiere profesionalismo absoluto». Lo que no había mencionado era que confiable significaba absorber su ira alimentada por el dolor cuando los informes trimestrales lo decepcionaban, que profesional significaba pretender no notar cuando se paraba junto al retrato de Elena a medianoche, susurrando conversaciones con una mujer que nunca respondería, que discreción absoluta significaba presenciar la desintegración lenta de un hombre que tenía todo excepto lo único que más importaba. El primer mes de Rosa había sido una danza cuidadosa de aprender las reglas no dichas de Víctor, mientras navegaba un hogar donde las minas emocionales estaban enterradas bajo la superficie de las interacciones cotidianas. Había descubierto que ciertas habitaciones estaban completamente prohibidas, no porque contuvieran objetos valiosos, sino porque guardaban demasiados recuerdos. El cuarto de manualidades de Elena, donde acuarelas medio terminadas aún permanecían en caballetes, esperando una artista que nunca regresaría. El cuarto de música, donde un piano de cola acumulaba polvo, porque Víctor no podía soportar escuchar las canciones que su esposa solía tocar. Los otros miembros del personal de la mansión trataban a Rosa con el tipo de distancia cortés que viene de saber que las trabajadoras domésticas eran fácilmente reemplazables. El chef Marcus era graduado de escuela culinaria cuyos talentos se desperdiciaban en un hombre que apenas probaba las comidas elaboradas que preparaba. El jardinero, un inmigrante irlandés anciano llamado Sean,
Cuidaba jardines por los que ya nadie caminaba. La secretaria de medio tiempo, que manejaba la correspondencia de Víctor, trabajaba desde una oficina en el centro, manteniendo distancia profesional del naufragio emocional del hogar. En esas primeras semanas, Rosa había visto a Víctor transformarse de un empresario exitoso en algo parecido a un personaje de novela del siglo XIX, melancólico, aislado, sospechoso de los motivos de todos excepto los suyos propios. Su rutina matutina involucraba revisar reportes financieros sobre café que se enfriaba mientras miraba por ventanas que ofrecían vistas multimillonarias del bosque de Chapultepec. Sus tardes las pasaba en su estudio, revisando portafolios de inversión y tenencias de criptomonedas que continuaban generando riqueza, incluso mientras su capacidad para la felicidad se marchitaba. La mansión misma parecía reflejar el estado emocional de su dueño. A pesar de la limpieza meticulosa de Rosa, a pesar de las flores frescas que arreglaba en jarrones de cristal, a pesar de sus esfuerzos por mantener la calidez que un hogar debería poseer, el espacio se sentía hueco y frío. El sonido resonaba extrañamente en habitaciones que eran demasiado grandes y demasiado vacías, y el silencio parecía acumularse en las esquinas como polvo que no se podía barrer. Rosa había comenzado a entender que no solo estaba limpiando una casa, estaba manteniendo un monumento a la pérdida, un santuario a la cruel impredecibilidad de la vida que podía robar el amor sin aviso. Cada día se movía por habitaciones donde la felicidad una vez había vivido, y cada tarde regresaba a su departamento, hacinado en la Doctores, sintiéndose emocionalmente agotada, a pesar de la naturaleza física de su trabajo. Pero incluso mientras se adaptaba a los requerimientos de Víctor y a la atmósfera opresiva de la mansión, Rosa no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo estaba mal. Había notado cómo la paranoia de Víctor parecía intensificarse, cómo había comenzado a cuestionarla sobre conversaciones que nunca había tenido y a sospechar de ella por acciones que nunca había tomado. Su dolor se estaba transformando en algo más oscuro, más consumidor, algo que estaba carcomiendo su habilidad para confiar en alguien o cualquier cosa. La mañana que encontró al oficial Stevens sangrando en el piso de la biblioteca, Rosa se dio cuenta de que el aislamiento de Víctor no lo había protegido de los peligros del mundo. Simplemente lo había hecho más vulnerable a las amenazas que no podía ver venir. Mientras se arrodillaba junto al oficial herido, aplicando presión a su herida de cuchillo mientras marcaba al 911, Rosa sintió el peso de cualquier secreto que hubiera traído violencia a este santuario pristino de riqueza y privilegio. El caos que siguió a la herida del oficial Stevens transformó el silencio opresivo de la mansión en una cacofonía de sirenas, órdenes gritadas y procedimientos oficiales que Rosa solo había presenciado desde afuera mirando hacia adentro. En minutos después de su llamada al 911, el elegante vestíbulo se llenó de paramédicos, cuyos movimientos urgentes parecían violar la dignidad cuidadosamente mantenida del espacio. Rosa se encontró apartada mientras los respondedores de emergencia tomaron control, sus manos aún manchadas con sangre del oficial herido. Se quedó presionada contra la pared de la biblioteca, viendo mientras estabilizaban a Marco Stevens y lo preparaban para el transporte, su mente corriendo con preguntas sobre cómo la violencia había penetrado esta fortaleza de riqueza y aislamiento. Víctor apareció como si fuera convocado por la conmoción. Su rostro, una máscara de furia controlada que Rosa había aprendido a reconocer como su respuesta por defecto a cualquier situación que amenazara su mundo cuidadosamente ordenado. Inspeccionó la escena con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a ver problemas como desafíos a manejar en lugar de tragedias humanas que lamentar. ¿Qué diablos pasó aquí?, demandó, su voz cargando el tipo de autoridad que esperaba respuestas inmediatas y deferencia completa. La paramédico líder, una mujer de aspecto cansado, cuyo uniforme sugería años de lidiar con violencia urbana, miró hacia arriba desde su paciente. Herida de cuchillo en el torso, pérdida significativa de sangre, pero signos vitales estables. Estaba consciente cuando llegamos, siguió preguntando por alguien llamado Víctor. «¿Usted es el dueño de la casa?» Rosa vio la expresión de Víctor cambiar mientras procesaba esta información. Su mente de empresario
ya trabajando para calcular la exposición potencial y responsabilidad. Podía verlo revisando mentalmente sus activos, sus protecciones legales, su cobertura de seguro. Todo excepto el costo humano de lo que había traído a Marco Stevens al piso de su biblioteca armado y herido. El oficial Stevens ha estado consultando conmigo sobre un asunto privado, dijo Víctor cuidadosamente, su tono sugiriendo capas de complejidad que Rosa no entendía, pero sentía que eran peligrosas. La paramédico asintió profesionalmente mientras aseguraba a Marco a una camilla. Necesitará cirugía, pero debería recuperarse completamente. Podría querer considerar revisar sus arreglos de seguridad. Quienquiera que hizo esto podría no haber terminado. Después de que los respondedores de emergencia partieron, llevándose a Marco Stevens y su energía urgente con ellos, la mansión se asentó de vuelta en su silencio acostumbrado. Pero ahora ese silencio se sentía diferente, cargado con amenazas no dichas y peligros ocultos que Rosa podía sentir presionando contra su conciencia como peso físico. Víctor se quedó en su biblioteca violada, inspeccionando daño que no se podía medir en pesos. La alfombra persa necesitaría ser reemplazada, los pisos de madera dura refinished, donde la sangre había comenzado a empaparse en madera que había sido importada de bosques sustentables en Oaxaca. Pero Rosa podía ver que su preocupación primaria no era el daño a la propiedad, era cualquier secreto que Marco Stevens había estado protegiendo, cualquier investigación que había traído violencia al santuario cuidadosamente controlado de Víctor. «Llamaste al 911», le dijo Víctor a Rosa, su tono neutral pero con matices que la hicieron súbitamente consciente de qué tan aislada estaba en esta casa con un hombre cuyo dolor había estado transformándolo en algo que no reconocía. «Sí, señor. Estaba sangrando mucho. Pensé que podía morir si...» ¿Te dijo algo? Antes de que llegaran los paramédicos. Rosa vaciló, recordando la advertencia de Marco sobre confiar en Víctor. Pero parada en esta biblioteca donde la violencia había erupcionado sin aviso, rodeada de libros manchados de sangre y muebles volcados, se dio cuenta de que la lealtad y la supervivencia podrían requerir elecciones diferentes. Estaba mayormente inconsciente, dijo cuidadosamente. Solo traté de parar el sangrado y pedí ayuda. Víctor estudió su rostro con la intensidad de un hombre que había construido su fortuna, reconociendo engaño en las expresiones de otros, calculando la confiabilidad de socios de negocios y la confiabilidad de empleados. Rosa encontró su mirada firmemente, aprovechando décadas de experiencia, con empleadores que medían su valor por su cumplimiento en lugar de su humanidad. En los días que siguieron, la atmósfera de la mansión se volvió cada vez más tensa. Los investigadores policiales iban y venían, haciendo preguntas que Víctor respondía con precisión, aprobada por abogados. Rosa aprendió de conversaciones escuchadas que Marco Stevens había estado investigando irregularidades en varios de los negocios de Víctor, algo involucrando transferencias de criptomonedas y cuentas de inversión en el extranjero que existían en las áreas grises entre lo legal y lo criminal. La investigación reveló una red de complejidad financiera que se extendía desde la industria tecnológica de México hasta mercados internacionales, donde las transacciones de Bitcoin ocurrían más allá de la supervisión regulatoria tradicional. El imperio de Víctor, construido sobre desarrollo legítimo de software e inversiones bursátiles, aparentemente había sido suplementado por empresas que operaban en sombras legales, donde los márgenes de ganancia eran más altos, pero los riesgos incluían más que la volatilidad del mercado. Durante este periodo de escrutinio oficial, Rosa presenció un lado de Víctor que sus rivales de negocios y fotógrafos de páginas sociales nunca vieron. Lo vio caminar por su estudio a las 3 de la madrugada, revisando documentos que parecían documentar transacciones por millones, pero llevaban implicaciones que claramente lo aterrorizaban. Lo observó durante llamadas telefónicas, donde su tono comandante usual daba paso a algo acercándose a la desesperación, mientras hablaba con abogados y contadores cuya experticia involucraba proteger riqueza de investigaciones en lugar de hacerla crecer a través de la innovación. Pero fue durante estos días tensos que Rosa también presenció algo inesperado, pequeños gestos de humanidad que parecían emerger de Víctor a pesar de sus esfuerzos por permanecer fríamente profesional.
Cuando le trajo café durante una tarde particularmente estresante, en realidad le dio las gracias, su voz cargando un cansancio que sonaba más como dolor que culpa. Cuando trabajó hasta tarde para restaurar el orden a la biblioteca, donde había ocurrido el ataque, insistió en que aceptara pago por horas extra sin que se lo pidieran. Estos momentos de decencia humana básica se sentían revolucionarios en una relación que había sido definida por distancia profesional y jerarquía basada en clase. Rosa comenzó a sentir que debajo de la armadura de riqueza y control de Víctor había un hombre que había perdido más que su esposa. Había perdido su habilidad para confiar en su propio juicio sobre personas y circunstancias. La revelación llegó durante la tercera semana después del ataque, cuando Rosa estaba trabajando en el estudio de arte anterior de Elena, una habitación llena de sol en el segundo piso de la mansión, donde los lienzos aún esperaban pintura que nunca sería aplicada a ellos. Había sido instruida a empacar los suministros de arte de Elena, una tarea que se sentía como desmantelar los sueños de alguien un pincel a la vez. Víctor la encontró allí, parada ante una acuarela inacabada del zócalo emergiendo de la niebla matutina. La pintura capturaba algo esencial sobre la belleza de la Ciudad de México, la manera en que la luz y la bruma podían transformar el paisaje urbano en algo acercándose a lo sagrado. Nunca la terminó, dijo Víctor silenciosamente, su voz cargando una vulnerabilidad que Rosa nunca había escuchado antes. Siempre decía que estaba esperando el día perfecto para capturar la manera exacta en que la luz toca la catedral al amanecer. Pero los días perfectos son más raros de lo que pensamos cuando los estamos planeando. Rosa continuó empacando suministros de arte en cajas que probablemente terminarían en almacenamiento con clima controlado, artefactos de una mujer cuya creatividad había sido interrumpida por el horario arbitrario de la mortalidad, pero escuchó las palabras de Víctor y escuchó algo más allá del dolor. Escuchó pesar por tiempo que había sido desperdiciado en preocupaciones menores, mientras los verdaderos tesoros de la vida permanecían sin terminar. Mi madre siempre me decía que lo perfecto es enemigo de lo terminado, dijo Rosa suavemente, sin levantar la vista de su trabajo, pero hablando con el tipo de sabiduría silenciosa que viene de toda una vida de hacer lo mejor de circunstancias imperfectas. Decía que esperar condiciones perfectas usualmente significa nunca empezar del todo. Víctor estuvo silencioso tanto tiempo que Rosa se preguntó si había sobrepasado algún límite invisible ofreciendo filosofía no solicitada. Pero cuando miró hacia arriba, lo vio estudiando la pintura inacabada de Elena con una expresión que sugería que la estaba viendo diferentemente, quizás reconociendo paralelos entre parálisis artística y aislamiento emocional. El primer acto genuino de humanidad de Rosa hacia Víctor vino no a través de palabras, sino a través de un gesto simple que reconocía su pérdida sin tratar de arreglarla. La siguiente mañana, cuando le trajo su café al estudio, también trajo un pequeño vaso de agua conteniendo una sola flor de orquídea blanca que había cortado cuidadosamente del invernadero de la mansión. En mi colonia, ponemos flores junto a fotografías de personas que extrañamos, explicó silenciosamente, colocando el arreglo simple junto a un retrato formal de Elena que dominaba el escritorio de Víctor. No para reemplazarlas, sino para recordarnos que las cosas hermosas aún pueden crecer incluso cuando estamos tristes. Víctor miró fijamente la flor humilde como si fuera algún artefacto exótico cuyo significado requiriera interpretación cuidadosa. Rosa podía verlo luchando con emociones que su dolor había mantenido congeladas, calculando las implicaciones de aceptar bondad de alguien cuya posición social la hacía invisible en su visión del mundo usual. Pero cuando se encontró con él la siguiente mañana, la orquídea aún estaba allí, y junto a ella había una segunda flor que él había añadido aparentemente. La transformación lenta de Víctor Herrera comenzó con pequeñas concesiones a la humanidad que parecían sorprenderlo tanto como tocaron a Rosa. El horario rígido que había gobernado la rutina diaria de la mansión se volvió ligeramente más flexible. El tono fríamente profesional que usaba cuando daba instrucciones a Rosa fue gradualmente reemplazado por algo acercándose a conversación humana normal. Rosa comenzó a sentirse menos como un fantasma rondando las habitaciones perfectamente decoradas de la mansión y más como testigo de la lucha de un hombre
por reconectarse con su capacidad para el sentimiento humano. Vio a Víctor redescubrir placeres simples que su dolor había oscurecido, el sabor de la comida en lugar de solo su contenido nutricional, la belleza del amanecer sobre el bosque de Chapultepec en lugar de solo sus implicaciones de mercado para sus varios portafolios de inversión. La mansión misma parecía responder a este cambio sutil en clima emocional. Las habitaciones que se habían sentido como exhibiciones de museo comenzaron a sentirse más habitadas. El silencio opresivo fue gradualmente reemplazado por sonidos de vida normal, música sonando suavemente en el fondo, risa ocasional durante llamadas telefónicas con asociados de negocios, incluso el simple placer de Víctor tarareando mientras revisaba reportes matutinos. Rosa había comenzado a esperar que tal vez la riqueza y el aislamiento no tenían que ser barreras permanentes para la conexión humana, que quizás el dolor podía evolucionar en algo que permitiera nuevas formas de gozo. Había comenzado a creer que su presencia en esta mansión podría estar sirviendo un propósito más allá de mera limpieza y mantenimiento, que tal vez estaba ayudando a restaurar algo más valioso que candelabros de cristal y superficies de mármol. Pero estaba a punto de descubrir que en mundos donde millones de pesos cambian de manos a través de transacciones de criptomonedas y esquemas de inversión en el extranjero, la confianza se convierte en el lujo más peligroso de todos. La transformación que Rosa presenció en Víctor durante los siguientes meses se sintió como ver el invierno gradualmente ceder a la primavera, sutil al principio, luego cada vez más obvio, mientras la calidez regresaba a espacios que habían estado congelados en dolor. El silencio opresivo de la mansión comenzó a levantarse, reemplazado por sonidos de vida lentamente regresando, música clásica derivando de la biblioteca mientras Víctor trabajaba, llamadas telefónicas ocasionales, donde su risa sugería conversaciones que iban más allá de cálculos de negocios, incluso el simple placer de él, tarareando mientras revisaba reportes de inversión que documentaban el crecimiento continuado de su portafolio de criptomonedas. Rosa se encontró volviéndose más que solo un servicio de limpieza. Estaba evolucionando hacia algo acercándose a una confidente, alguien cuya presencia silenciosa proporcionaba consuelo sin demandar explicación o reciprocidad emocional. Sus conversaciones, inicialmente limitadas a asuntos prácticos sobre mantenimiento del hogar, gradualmente se expandieron para incluir observaciones sobre el clima, comentarios sobre eventos noticiosos y, eventualmente, recuerdos cuidadosamente compartidos sobre Elena que Víctor había estado cargando solo por demasiado tiempo. Una mañana a principios de primavera, mientras Rosa arreglaba flores frescas en el vestíbulo, Víctor se detuvo en su camino a su estudio y en realidad preguntó sobre su familia, una pregunta que reconocía su existencia más allá de su función en su hogar. Le contó sobre las luchas de salud continuas de su madre, sobre el centro comunitario donde era voluntaria, los fines de semana enseñando inglés a inmigrantes recientes, sobre el pequeño departamento en la Doctores donde 3 generaciones vivían juntas con más amor que espacio. Suena apretado, observó Víctor, pero sin el tono desdeñoso que Rosa podría haber esperado de alguien cuya mansión contenía más espacio del que la mayoría de las familias podrían imaginar necesitar. Lo está, acordó Rosa, pero apretado puede ser otra palabra para lleno. Cuando mi nieto practica violín en la cocina, mientras mi madre cuenta historias en español y mi hija cocina la cena, todo al mismo tiempo, el ruido es en realidad hermoso. Significa que todos tienen una voz. Víctor procesó esta perspectiva con la consideración de alguien encontrando un concepto extranjero que podría contener ideas valiosas. Su mansión, con su acústica perfecta y silencio cuidadosamente arreglado, súbitamente se sintió menos como lujo y más como aislamiento. Mientras la primavera progresaba hacia el verano, Rosa notó que Víctor estaba comenzando a aventurarse en habitaciones que había evitado desde la muerte de Elena. El cuarto de música, donde el polvo se había acumulado en las teclas del piano, comenzó a mostrar señales de uso. El patio del jardín, previamente mantenido pero nunca ocupado, se volvió un lugar donde Víctor tomaba su café matutino mientras leía reportes sobre sus varias inversiones y propiedades. Más significativamente, Víctor comenzó a comprometerse con sus hijos adultos otra vez. Su hijo David,
Un ingeniero de software que había heredado la mente analítica de su padre, pero poseía la calidez de Elena, comenzó a visitar regularmente, en lugar de solo aparecer para días festivos obligatorios. Su hija Sara, cuya galería de arte en Guadalajara había estado luchando financieramente, aceptó la oferta de capital de inversión de su padre por primera vez en años, y sus conversaciones ya no se limitaban a intercambios rígidos sobre asuntos de negocios. Rosa vio esta sanación familiar con la satisfacción de alguien que entendía el valor del cuidado paciente. Había presenciado transformaciones similares en su propia comunidad, donde el dolor y la dificultad eran compañeros constantes, pero donde la resistencia y la interconexión proporcionaban caminos hacia la renovación. Reconocía que la riqueza no podía comprar sanación emocional, pero podía proporcionar la estabilidad necesaria para que la sanación ocurriera naturalmente. Durante este periodo, Rosa también comenzó a entender más sobre el imperio de negocios de Víctor y las relaciones complejas que sustentaban su fortuna considerable. A través de llamadas telefónicas escuchadas y vistazos ocasionales de documentos financieros, supo que su éxito involucraba mucho más que la empresa de desarrollo de software que había hecho su fortuna inicial. Su portafolio de inversión incluía tenencias de criptomonedas por cientos de millones, propiedades de bienes raíces a través de México y Estados Unidos y participaciones de capital de riesgo en empresas de tecnología emergente que existían en la intersección de innovación y especulación, pero también sintió subcorrientes de complejidad que iban más allá de riesgos normales de negocios. Las conversaciones de Víctor con sus abogados tenían una urgencia que sugería desafíos legales continuos. Sus asesores financieros hablaban en lenguaje codificado sobre reestructuración en el extranjero y estrategias de diversificación de criptomonedas que parecían diseñadas para proteger activos del escrutinio regulatorio en lugar de simplemente maximizar retornos. La relación entre Víctor y el oficial Marco Stevens, quien se había recuperado de sus heridas y regresado al servicio activo, permanecía tensa y formal. Rosa observaba sus reuniones ocasionales, que ocurrían en el estudio de Víctor, con puertas cerradas y voces mantenidas deliberadamente bajas. Podía sentir que la investigación de Marco sobre los negocios de Víctor había descubierto información que creaba tensión continua entre obligación legal y lealtad personal. Fue durante una de estas reuniones que Rosa accidentalmente escuchó una conversación que la perseguiría por semanas. Mientras limpiaba el pasillo fuera del estudio de Víctor, escuchó la voz de Marco alzada en frustración. Las transferencias de criptomonedas coinciden exactamente con la línea de tiempo de los permisos de construcción. Esto no es coincidencia, Víctor. Alguien con acceso a documentos de planeación de la ciudad ganó miles de millones comprando propiedades a través de empresas fantasma antes de que se hicieran públicos los anuncios de desarrollo. La respuesta de Víctor fue más silenciosa, pero Rosa podía escuchar la tensión en su voz. He seguido todos los requisitos legales. Mis asesores de inversión manejan portafolios de criptomonedas por cientos de millones. Si algunas de esas transacciones coincidieron con oportunidades rentables, esa es estrategia de negocios exitosa, no actividad criminal. Sin Rosa entendía lo suficiente sobre uso de información privilegiada y corrupción para reconocer que la conversación que estaba escuchando describía actividades que existían en las áreas grises entre lo legal y lo criminal. También entendía que su posición en el hogar de Víctor la convertía en testigo potencial de información que la gente mata para proteger. Esa realización debería haberla aterrorizado, pero en cambio aclaró algo que había estado sintiendo sin entender completamente. La transformación de Víctor de ermitaño, afligido por el dolor a alguien capaz de conexión humana, otra vez no se trataba solo de sanar de pérdida emocional. También se trataba de encontrar el valor para enfrentar consecuencias por elecciones que habían sido hechas cuando el dolor y la ira habían nublado su juicio sobre riesgos aceptables. La crisis que probaría el entendimiento de Rosa sobre lealtad y justicia llegó en una mañana de martes, a finales de julio, cuando la niebla de la Ciudad de México apenas comenzaba a levantarse de los jardines perfectamente mantenidos de la mansión. Rosa estaba en la cocina, preparando arreglos de flores frescas que se habían vuelto una de sus adiciones favoritas a la rutina del hogar, cuando escuchó voces alzadas viniendo del estudio.
Esta no era la tensión controlada de discusiones de negocios o consultas legales. Esta era ira cruda y miedo, emociones que Víctor había estado manteniendo cuidadosamente contenidas por meses. Rosa reconoció las voces de su cuñada Patricia y su esposo Jaime, parientes que visitaban raramente y siempre parecían traer tensión con ellos. «Vas a destruir todo lo que Elena trabajó para construir». La voz de Patricia se transportaba claramente a través de la acústica de la mansión, aguda con acusación y pánico. ¿Crees que ella querría que su nombre fuera asociado con escándalos de uso de información privilegiada? ¿Crees que querría que la reputación de su familia fuera destruida porque no pudiste resistir a hacer aún más dinero del que ya tenías? La voz de Jaime era más baja, pero igualmente enojada. El FBI está investigando transacciones de criptomonedas que se rastrean de vuelta a tus cuentas de inversión. Saben sobre las compras de propiedades, los permisos de construcción, el timing de todo. Cuando esto se vuelva público, la fundación caritativa de Elena será destruida junto con tu imperio de negocios. Rosa se encontró congelada en su lugar, sosteniendo orquídeas blancas que súbitamente parecían inapropiadas para una casa donde amenazas y recriminaciones se intercambiaban como armas. Quería irse, evitar escuchar más información que la convertía en objetivo potencial, pero estaba atrapada por la distribución de la mansión, que no proporcionaba ruta de escape de la cocina que no requiriera pasar por el estudio. La respuesta de Víctor, cuando llegó, cargaba un cansancio que Rosa reconocía de su relación gradual durante los meses pasados. Elena querría que tomara responsabilidad por mis elecciones. Querría que protegiera a las personas que dependen de mí, incluyendo empleados que confiaron en mí para proporcionar empleo estable. Si aceptar consecuencias significa perder la fortuna que construimos juntos, entonces tal vez ese es el precio de la redención. La conversación que siguió reveló el alcance completo de las vulnerabilidades legales y financieras de Víctor. Las inversiones de criptomonedas que habían generado cientos de millones en ganancias habían sido guiadas por información obtenida a través de redes de corrupción que se extendían profundo en los sistemas políticos y de desarrollo de la Ciudad de México. Propiedades por miles de millones habían sido compradas a través de empresas fantasma que existían primariamente para oscurecer la fuente de información privilegiada que hizo esas compras rentables con precisión matemática. Pero Rosa también escuchó algo más en la voz de Víctor, un reconocimiento de que la sanación emocional que había experimentado durante los meses pasados había restaurado su habilidad para distinguir entre éxito legal y comportamiento ético. El hombre que la había contratado 8 meses atrás podría haber continuado luchando para proteger su riqueza sin importar el costo humano. El hombre que estaba escuchando ahora parecía preparado para aceptar responsabilidad por elecciones hechas cuando el dolor había abrumado su juicio moral. Las palabras finales de Patricia, antes de irse, contenían una amenaza que transformaría a Rosa de empleada invisible a participante reacia en guerra familiar. Si no vas a proteger el legado de Elena, entonces encontraremos otras maneras de preservar lo que importa. Hay personas en esta casa que entienden más de lo que crees. La información puede venir de fuentes que no controlas. Después de que los parientes de Víctor partieron, la mansión se asentó en una quietud ominosa que se sentía diferente de su silencio pacífico previo. Rosa sintió que se había vuelto una responsabilidad en maneras que no entendía completamente. Alguien cuya presencia durante conversaciones sensibles la convertía en un activo a proteger o una amenaza a eliminar. Esa tarde, mientras Rosa se preparaba para irse por su viaje usual de regreso a la Doctores, Víctor se acercó a ella en la cocina donde estaba empacando sus suministros de limpieza. Su expresión combinaba gratitud con algo acercándose a disculpa, como si reconociera que su empleo en su hogar la había expuesto a peligros que no había elegido. «Rosa», dijo silenciosamente, «quiero que sepas que pase lo que pase en las próximas semanas, me has dado algo que no pensé que podía encontrar otra vez. Me has ayudado a recordar que la riqueza sin humanidad es solo pobreza elaborada». Rosa estudió su rostro y reconoció la expresión de alguien preparándose para batalla contra oponentes que luchaban con armas que apenas comenzaba a entender. «Señor Herrera, si necesita a alguien para describir verazmente lo que han presenciado, puedo hacer eso,
Si necesita a alguien para desaparecer silenciosamente, también puedo hacer eso. Pero no mentiré por usted, y no mentiré sobre usted. Víctor asintió, entendiendo que la lealtad de Rosa tenía límites que eran definidos por integridad en lugar de obligación financiera. No te pediría que mintieras. Elena siempre dijo que la verdad era la única fundación lo suficientemente fuerte para construir felicidad real encima. Mientras Rosa caminaba a la parada del camión esa tarde, sintió el peso del conocimiento que la hacía valiosa y vulnerable para personas cuyas fortunas dependían de secretos permaneciendo enterrados. También sintió algo más: orgullo en la transformación de su empleador de ermitaño amargado a alguien capaz de aceptar responsabilidad por errores hechos cuando el dolor había nublado su juicio sobre riesgos aceptables. No sabía que en 48 horas sería forzada a elegir entre protegerse y proteger al hombre cuya humanidad había ayudado a restaurar. La traición llegó en una mañana de jueves, cuando la niebla otoñal se aferró a las lomas como un sudario, oscureciendo las vistas perfectas de la mansión y creando una atmósfera espesa con amenazas ocultas. Rosa llegó al trabajo a su hora usual, pero algo se sintió mal desde el momento que abrió la entrada de servicio. Una tensión eléctrica en el aire que le recordó momentos antes de tormentas severas, cuando la atmósfera misma parecía cargada con violencia inminente. Víctor ya estaba en su estudio, rodeado de documentos legales y estados financieros que cubrían cada superficie del escritorio de caoba que Elena había ayudado a elegir durante años más felices. Su apariencia sugería que había estado trabajando a través de la noche, su acicalado usualmente impecable, reemplazado por la apariencia desaliñada de alguien luchando con decisiones que determinarían su futuro. «Rosa», dijo sin levantar la vista de papeles que documentaban transacciones de criptomonedas por cientos de millones, «quiero que sepas que pase lo que pase hoy, has sido la persona más honesta en mi vida desde que Elena murió. Eso vale más que cualquier salario que pudiera pagarte». Antes de que Rosa pudiera responder, el sonido de múltiples vehículos llegando a la entrada circular anunció la llegada de visitantes que no habían sido invitados, pero no podían ser rechazados. A través de las ventanas del vestíbulo, Rosa podía ver vehículos del FBI, su presencia oficial convirtiendo el santuario privado de Víctor en la escena de una operación de aplicación de la ley que había estado meses en preparación. Los agentes federales que entraron a la mansión se portaron con la eficiencia profesional de personas ejecutando una operación cuidadosamente planeada. Mostraron órdenes que autorizaban incautación de registros financieros, equipo de computadora y cualquier documento relacionado con inversiones de criptomonedas o transacciones de bienes raíces que podrían haber involucrado uso de información privilegiada o corrupción. Rosa se encontró presionada contra la pared de la cocina, tratando de permanecer invisible mientras oficiales de aplicación de la ley sistemáticamente catalogaron evidencia que exoneraría a Víctor o lo destruiría. Vio mientras agentes fotografiaron habitaciones donde había trabajado silenciosamente por meses, donde había presenciado la transformación gradual de Víctor de ermitaño amargado a alguien capaz de conexión humana, otra vez. Pero el golpe más devastador de la mañana no vino de investigadores federales, sino de Patricia y Jaime, quienes llegaron mientras la búsqueda aún estaba en progreso. Rosa se dio cuenta inmediatamente de que la cuñada de Víctor había sido la fuente de información que hizo posible esta redada, que había cambiado la libertad de su cuñado por protección de la fundación caritativa de Elena y la fortuna familiar que sustentaba múltiples generaciones de vida cómoda. «Nos forzaste la mano», le dijo Patricia a Víctor mientras agentes del FBI catalogaron documentos financieros en el fondo. «El legado de Elena no será destruido por tu avaricia. Los activos de la fundación están protegidos a través de estructuras legales que no puedes acceder, y los fideicomisos familiares están más allá del alcance de procedimientos de confiscación criminal». Rosa vio a Víctor procesar la traición de su cuñada con la resignación estoica de alguien que había estado esperando traición, pero aún se sentía herido por su llegada. Su expresión combinaba decepción con algo acercándose a alivio, como si la carga de cargar secretos solo finalmente era levantada de hombros que habían estado doblados bajo su peso por demasiado tiempo. Pero Patricia no había terminado.
Sus siguientes palabras fueron dirigidas a Rosa con precisión maliciosa. La muchacha de la limpieza sabe más de lo que admite. Ha estado escuchando conversaciones privadas, recolectando información que podría ser valiosa para fiscales o abogados defensores, dependiendo de quién le pague más. No es tan inocente como pretende ser. La acusación golpeó a Rosa como un golpe físico, transformándola de observadora invisible a objetivo central de sospechas que podrían destruir su reputación en la comunidad de trabajadoras domésticas de la Ciudad de México. Entendió inmediatamente que Patricia estaba creando una narrativa que pintaba a Rosa como cómplice en los supuestos crímenes de Víctor o dispuesta a vender información al mejor postor. La respuesta de Víctor sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Rosa misma. Su voz, cuando habló, cargaba una autoridad que recordaba a observadores por qué había sido exitoso en arenas de negocios donde decisiones millonarias se hacían a través de fuerza de personalidad en lugar de solo análisis financiero. Rosa Martínez ha mostrado más integridad en 8 meses que la mayoría de las personas demuestran en sus carreras enteras, dijo claramente, sus palabras dirigidas a agentes del FBI, cuyos reportes se volverían registros oficiales. Ha trabajado honestamente, servido fielmente y mantenido discreción sobre asuntos familiares privados que serían chisme en manos menos principiadas. Cualquier sugerencia de que se ha comportado sin ética es una mentira maliciosa diseñada para desviar atención de fechorías reales. Rosa sintió lágrimas amenazando por primera vez desde que comenzó esta prueba, no por miedo o tristeza, sino por gratitud hacia un empleador que había elegido defender su carácter cuando podría haber fácilmente sacrificarla para protegerse. Pero también entendía que la defensa de Víctor de su integridad probablemente acababa de hacerla más valiosa para fiscales que querrían verificar sus afirmaciones sobre su honestidad y discreción. Ahora era testigo cuyo testimonio podría apoyar o contradecir cualquier narrativa que emergiera de la investigación sobre los negocios de Víctor. La búsqueda del FBI continuó por horas, con agentes metódicamente fotografiando y catalogando evidencia, mientras Rosa trabajaba silenciosamente en áreas que no se estaban investigando activamente. Se encontró limpiando habitaciones donde oficiales federales estaban documentando crímenes potenciales, manteniendo algún sentido de rutina normal, mientras el mundo de su empleador era sistemáticamente desmantelado. Por la tarde, los agentes habían completado su recolección de evidencia y partido, dejando atrás una mansión que se sentía violada y vacía. Víctor se sentó en su estudio, rodeado de gabinetes de archivo vacíos y equipo de computadora que había sido reemplazado por recibos oficiales, documentando lo que había sido incautado para análisis. «Rosa», le dijo cuando se acercó para ver si necesitaba algo, «quiero que te tomes los próximos días libres, con sueldo, por supuesto. Esta casa no va a sentirse segura o cómoda para nadie hasta que entendamos qué viene después». Rosa estudió su expresión y reconoció la mirada de alguien preparándose para consecuencias que podrían incluir sentencias de prisión medidas en años en lugar de meses. También vio algo más, un hombre que había redescubierto su habilidad para preocuparse por el bienestar de otras personas, incluso cuando su propio futuro era incierto. «Señor Herrera, si me hacen preguntas, les diré la verdad sobre lo que he visto y escuchado. Pero mi verdad es que me ha tratado con más respeto que la mayoría de los empleadores y que ha estado tratando de hacer las cosas bien, incluso cuando le cuesta personalmente». Víctor asintió, entendiendo que el testimonio de Rosa podría ser una de las pocas referencias de carácter disponibles para él, de fuentes que los fiscales considerarían creíbles. Elena siempre dijo que cómo tratamos a personas sin poder para ayudarnos o lastimarnos revela nuestro carácter verdadero. Espero haber aprendido algo de su ejemplo. Mientras Rosa se preparaba para dejar la mansión esa tarde, se dio cuenta de que podría nunca ver este lugar otra vez. La investigación podría resultar en procedimientos de confiscación de activos que transferirían propiedad a autoridades federales, o Víctor podría necesitar vender propiedades para pagar honorarios legales que podrían consumir fortunas medidas en cientos de millones. Pero caminando por habitaciones donde había trabajado silenciosamente por meses, Rosa se sintió orgullosa de su papel
en la transformación de Víctor de ermitaño amargado a alguien capaz de aceptar responsabilidad por sus errores mientras aún defendía a otros de culpa inmerecida. Había presenciado la sanación lenta de un hombre cuyo dolor había temporalmente abrumado su juicio moral y había ayudado a crear un ambiente donde esa sanación podía ocurrir. El viaje en camión de regreso a la Doctores le dio tiempo a Rosa para procesar los eventos del día y sus implicaciones para su propio futuro. Los fiscales federales podrían querer su testimonio sobre conversaciones que había escuchado, documentos financieros que había visto o patrones de comportamiento que había observado. Los abogados defensores podrían ofrecer pago por información que podría ayudar a establecer el carácter o credibilidad de Víctor. Pero Rosa ya había tomado la decisión crucial que la guiaría a través de cualquier procedimiento legal que viniera. Diría la verdad como la entendía, sin embellecimiento u omisión, sin importar si esa verdad ayudaba o impedía los argumentos de cualquier lado particular. El ejemplo de Elena, transmitido a través de la sanación gradual de Víctor, le había enseñado que la integridad era la única fundación lo suficientemente fuerte para sostener felicidad real. Esa tarde, mientras Rosa se sentó en su departamento apretado rodeada de 3 generaciones de familia, compartiendo más amor que espacio, reflexionó sobre el privilegio de presenciar la redención de alguien, incluso mientras su mundo fue siendo sistemáticamente desmantelado. Había aprendido que la riqueza no podía comprar inmunidad de consecuencia, pero podía proporcionar recursos para aceptar responsabilidad con dignidad. Aún no sabía que su testimonio se volvería evidencia crucial en procedimientos legales que determinarían si la transformación de Víctor era lo suficientemente genuina para merecer consideración durante sentencia, o si su defensa de su carácter influenciaría la evaluación de fiscales de su credibilidad y arrepentimiento. La revelación que restauraría la reputación de Víctor y vindicaría la fe de Rosa en su carácter llegó 3 semanas después, a través de fuentes que ninguno de ellos había anticipado. Mientras fiscales federales estaban construyendo su caso basado en registros de transacciones de criptomonedas y documentos financieros incautados de la mansión, el oficial Marco Stevens estaba conduciendo su propia investigación sobre redes de corrupción que se extendían mucho más allá de los negocios de Víctor. La recuperación de Marco del ataque con cuchillo había sido complicada por infecciones que requirieron cirugía adicional y hospitalización extendida, pero su determinación para completar la investigación, que casi le costó la vida, solo se había intensificado. Desde su cama de hospital, había estado coordinando con especialistas en crímenes financieros del FBI e investigadores de la Fiscalía de la Ciudad de México para rastrear el flujo de información privilegiada que había hecho posibles ganancias ilegales por miles de millones. La revelación llegó cuando expertos en forenses digitales, analizando transacciones de criptomonedas, descubrieron patrones que revelaron el verdadero alcance de la red de corrupción. Las inversiones de Víctor, aunque extraordinariamente rentables, representaban solo una pequeña fracción de la operación de uso de información privilegiada que había estado sistemáticamente saqueando el boom de desarrollo de la Ciudad de México por casi una década. Los verdaderos criminales eran Patricia y Jaime, quienes habían estado usando la fundación caritativa de Elena como operación de lavado de dinero, mientras simultáneamente operaban empresas fantasma que compraban propiedades basadas en conocimiento anticipado de decisiones de planeación de la ciudad. Sus acusaciones contra Víctor habían sido diseñadas para desviar atención de sus propias actividades criminales mucho más extensas. Rosa supo sobre estos desarrollos cuando Víctor la llamó personalmente, su voz cargando emoción y alivio que no había escuchado desde que la muerte de Elena lo había transformado de empresario confiado a ermitaño en duelo. Rosa, necesitas saber que la investigación me ha limpiado de fechorías criminales. Más que eso, ha revelado que Patricia y Jaime han estado robando de la fundación de Elena por años, usando su memoria para cubrir su propia corrupción. El FBI quiere hablar contigo como testigo, pero como alguien que puede ayudar a procesar a los verdaderos criminales, no como alguien sospechosa de cualquier fechoría. La llamada telefónica continuó con Víctor explicando que investigadores federales habían descubierto evidencia de amenazas hechas contra Rosa,
grabaciones de conversaciones donde Patricia y Jaime habían discutido maneras de desacreditar su testimonio o comprar su silencio. El ataque con cuchillo al oficial Stevens había sido orquestado por asociados de los parientes de Víctor, quienes habían estado desesperados por prevenir que la investigación expusiera su robo sistemático de fondos caritativos destinados a ayudar familias de bajos ingresos en la Ciudad de México. Nunca estuvieron tratando de proteger el legado de Elena, dijo Víctor, su voz cargando ira que no tenía nada que ver con vindicación personal y todo que ver con traición de los objetivos caritativos de su esposa. Estaban usando su fundación para robar dinero de programas que alimentaban familias sin hogar y proporcionaban becas para niños inmigrantes. Elena estaría desconsolada de saber que su nombre estaba siendo usado para cubrir tal crueldad. El testimonio de Rosa a fiscales federales e investigadores del FBI se volvió un componente crucial del caso contra Patricia y Jaime, cuya red había robado millones en donaciones caritativas, mientras simultáneamente se beneficiaba de esquemas de uso de información privilegiada que habían distorsionado el mercado de vivienda de la Ciudad de México por años. Sus observaciones detalladas de conversaciones y comportamientos habían proporcionado a investigadores información de línea de tiempo que corroboraba evidencia financiera y ayudó a establecer el alcance de la conspiración criminal. Pero más importante, el testimonio de Rosa había confirmado la autenticidad de la transformación de Víctor de ermitaño, amargado a alguien capaz de aceptar responsabilidad por sus errores. Fiscales que inicialmente habían sospechado que Víctor era el cerebro criminal, gradualmente reconocieron que su dolor y aislamiento lo habían hecho objetivo para parientes que habían explotado su vulnerabilidad emocional mientras conducían actividades criminales mucho más extensas. La reunión entre Rosa y Víctor ocurrió no en la mansión, sino en el edificio federal del centro, donde ambos habían estado testificando en procedimientos legales que últimamente enviarían a Patricia y Jaime a prisión por décadas. Se encontraron en un pasillo fuera de la oficina del fiscal dos personas cuyas vidas habían sido entrelazadas por circunstancias que ninguno había elegido, pero ambos habían navegado con integridad. «Rosa», dijo Víctor silenciosamente, «te debo una disculpa por traer peligro a tu vida. Cuando te contraté, pensé que solo estaba obteniendo ayuda con limpieza y administración del hogar. No me di cuenta de que estaba invitando a alguien a presenciar mi redención o a arriesgar su seguridad para proteger mi carácter». Rosa estudió su expresión y reconoció al hombre que había ayudado a nutrir de vuelta a la humanidad durante meses de servicio paciente y dignidad silenciosa. «Señor Herrera, no me debe ninguna disculpa. Me defendió cuando habría sido más fácil dejar que me culparan por cosas que no hice. Protegió mi reputación cuando la suya propia estaba bajo ataque. Eso es más de lo que la mayoría de los empleadores harían». Se pararon juntos en ese pasillo institucional, dos personas de mundos diferentes que habían descubierto que el dolor y la gracia podían compartirse a través de límites de clase y riqueza y trasfondo. Rosa entendía que había jugado un papel en la sanación emocional de Víctor, que fue mucho más allá de su descripción de trabajo, y Víctor reconocía que la integridad de Rosa había ayudado a salvarlo de consecuencias legales mientras le enseñaba lecciones sobre dignidad, que no podían comprarse con ninguna cantidad de dinero. Los procedimientos legales que siguieron resultaron en exoneración completa para Víctor y largas sentencias de prisión para Patricia y Jaime, cuya corrupción había robado fondos de programas caritativos mientras artificialmente inflaba valores de propiedades que hacían la vivienda menos accesible para familias trabajadoras a través de la Ciudad de México. La Fundación Caritativa de Elena fue reestructurada bajo supervisión judicial para asegurar que las donaciones realmente alcanzaran a sus destinatarios previstos. El imperio de negocios de Víctor, aunque dañado por la investigación y gastos legales, sobrevivió con sus activos centrales intactos. Sus inversiones de criptomonedas, aunque reducidas por honorarios legales y pagos de restitución a organizaciones caritativas defraudadas, lo dejaron aún rico más allá de la comprensión de la mayoría de las personas. Más importante, la investigación había limpiado su reputación y relaciones con sus hijos adultos, quienes habían aprendido
que la transformación de su padre de dolor a gracia había sido genuina. Pero el resultado más significativo de toda la prueba fue el reconocimiento de que la riqueza sin integridad era sin sentido, mientras que la dignidad mantenida bajo presión era invaluable. Rosa había demostrado que la honestidad y lealtad eran formas de fuerza que no podían comprarse o intimidarse, mientras Víctor había aprendido que aceptar responsabilidad por errores era el primer paso hacia la redención. La mansión en las Lomas ya no era un monumento a la pérdida, sino un hogar donde la risa y la música habían regresado. Rosa continuó trabajando allí, pero su relación había evolucionado de empleador-empleada a algo acercándose respeto mutuo y afecto que trascendía límites de clase y trasfondo. En mañanas, cuando la niebla de la Ciudad de México se levantaba del bosque para revelar sol dorado, iluminando las colinas y valles de la ciudad, Rosa pillaría a Víctor parado junto a las ventanas de su estudio con una expresión de gratitud silenciosa en lugar de aislamiento amargo. Había aprendido a apreciar la belleza otra vez, a encontrar significado en placeres simples, a tratar empleados y asociados de negocios con el tipo de respeto que Elena siempre había modelado. Las habitaciones de la mansión, una vez frías y como museo, ahora se sentían habitadas y acogedoras. Las flores frescas aparecían regularmente, sus colores y fragancias trayendo vida a espacios que habían estado congelados en dolor. La música sonaba suavemente a través de la casa, principalmente piezas clásicas que Elena había amado, pero ocasionalmente jazz o canciones folclóricas que reflejaban el trasfondo cultural de Rosa y preferencias musicales. Los hijos adultos de Víctor visitaban frecuentemente ahora, trayendo nietos cuya risa resonaba por pasillos donde el silencio una vez había reinado supremo. Las cenas familiares eran cálidas y genuinas en lugar de actuaciones obligatorias, conversaciones que exploraban emociones reales en lugar de cortesías superficiales. La transformación quizás era más visible en las prácticas de negocios de Víctor, que habían evolucionado para incluir consideraciones éticas que iban más allá de requisitos legales. Su portafolio de inversión, aunque aún enfocado en retornos rentables, ahora incluía criterios relacionados con responsabilidad social y desarrollo comunitario. Sus tenencias de criptomonedas, una vez manejadas puramente para ganancia máxima, ahora estaban estructuradas para apoyar tecnologías blockchain que podrían beneficiar comunidades desatendidas. La Fundación Caritativa de Elena, bajo nueva administración y supervisión judicial, se había vuelto genuinamente efectiva en abordar asuntos de vivienda y educación que afectaban familias trabajadoras a través del área metropolitana. La participación personal de Víctor en las actividades de la Fundación se había vuelto una fuente de significado que trascendía éxito financiero, conectándolo a comunidades y causas que daban propósito a su riqueza considerable. Para Rosa, toda la experiencia había traído reconocimiento inesperado y oportunidad. Su testimonio en Corte Federal había establecido su reputación por integridad dentro de la comunidad de trabajadoras domésticas de la Ciudad de México, llevando a ofertas de trabajo que reflejaban su carácter probado y confiabilidad. Pero había elegido permanecer con Víctor, entendiendo que su relación había evolucionado en algo acercándose conexión familiar que no podía reemplazarse por salarios más altos o condiciones de trabajo más convenientes. Un año después de que la investigación federal concluyó, Rosa se encontró arreglando orquídeas frescas en el estudio de arte anterior de Elena, que había sido convertido en un espacio donde la luz y belleza se celebraban en lugar de lamentarse. La acuarela inacabada del Zócalo había sido completada profesionalmente por un artista que había trabajado de los bocetos y notas de Elena, creando una pintura que honraba tanto su visión como la continuación de belleza más allá de vidas individuales. Víctor apareció en la entrada, cargando 2 tazas de café y usando una expresión de contentamiento que habría sido inimaginable durante los meses oscuros siguiendo la muerte de Elena. Había aprendido a apreciar placeres simples otra vez, a encontrar significado en rutinas diarias, a valorar relaciones que estaban basadas en respeto mutuo en lugar de obligación financiera. «Rosa», dijo, ofreciéndole una de las tazas de café, «he estado pensando en algo que Elena solía decir.
Creía que los ángeles a veces venían disfrazados como personas ordinarias haciendo bondad extraordinaria. Creo que podría ser prueba de que tenía razón. Rosa aceptó el café, entendiendo que este momento representaba la finalización de un viaje que había comenzado con dolor y sospecha, pero había evolucionado en gratitud y gracia. Había ayudado a restaurar humanidad a alguien cuya riqueza lo había aislado de conexión humana genuina, mientras él le había proporcionado seguridad económica y dignidad personal que trascendía relaciones típicas de empleo. «Señor Herrera», respondió Rosa silenciosamente, «creo que su esposa estaría orgullosa del hombre en que se ha vuelto otra vez. El dolor no tiene que hacernos más pequeños. A veces nos enseña a reconocer amor en formas que no habíamos notado antes». Se pararon juntos en esa habitación llena de sol, rodeados de belleza que había sido preservada y renovada, entendiendo que la redención era posible incluso después de pérdida profunda, que la dignidad podía mantenerse incluso bajo presión, que el verdadero valor de la riqueza se medía no en pesos o propiedades o tenencias de criptomonedas, sino en su capacidad para servir propósitos más grandes que la comodidad individual. La sanación que había comenzado con el gesto simple de Rosa de colocar una sola orquídea junto a la fotografía de Elena había florecido en algo que tocó cada aspecto de la vida de Víctor. Había redescubierto su capacidad para el gozo sin disminuir su amor por Elena, aprendido a honrar su memoria a través de actos de compasión en lugar de monumentos de dolor. La mansión, que una vez había resonado con pasos solitarios, ahora resonaba con las voces de niños que corrían por jardines, donde su abuela una vez había pintado acuarelas de luz matutina sobre el Valle de México. La influencia de Rosa se extendía más allá de las paredes de la mansión también. Su reputación por integridad y fuerza silenciosa la había convertido en figura respetada dentro de la comunidad de trabajadoras domésticas que sostenían las casas grandiosas y vidas privilegiadas de las lomas. Cuando nuevo personal de limpieza llegaba de Guatemala o El Salvador, cargando esperanzas y miedos similares a los que Rosa recordaba de sus propios primeros días en la Ciudad de México, buscaban su guía sobre navegar relaciones con empleadores cuya riqueza creaba barreras al entendimiento. Se había vuelto defensora no oficial de trato justo y condiciones de trabajo dignas, usando su relación con Víctor como ejemplo de cómo el respeto podía florecer a través de líneas de clase y cultura cuando ambas partes se acercaban entre sí con honestidad y buena fe. Su historia se extendió a través de la red interconectada de niñeras, jardineros, amas de llaves y cuidadores que formaban la fuerza laboral invisible que mantenía los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Víctor, mientras tanto, había descubierto que su transformación de multimillonario aislado a ser humano comprometido había abierto puertas a formas de satisfacción que su acumulación previa de riqueza nunca había proporcionado. Su participación con la Fundación Caritativa Restaurada de Elena lo había introducido a familias cuyas vidas fueron genuinamente mejoradas por programas que ayudaba a financiar y diseñar. Cuando visitaba programas extracurriculares para niños inmigrantes o centros de asistencia de vivienda para familias trabajadoras, encontraba gratitud que se sentía más significativa que cualquier hito bursátil o alza de criptomonedas. La mansión misma había evolucionado en un espacio que Elena podría haber reconocido como el hogar que había visualizado cuando se mudaron primero a Las Lomas años antes. El comedor formal que había estado sin usar desde su muerte ahora era anfitrión de cenas para miembros de la Junta de la Fundación y organizadores comunitarios, conversaciones sobre justicia social fluyendo junto con vino que costaba más por botella de lo que muchas familias gastaban en comestibles en un mes. El cuarto de música donde el piano de Elena había acumulado polvo se volvió venue para pequeños conciertos, beneficiando programas de artes locales, músicos jóvenes de escuelas de la Doctores, actuando para audiencias que escribían cheques que financiaban instrumentos y lecciones. Rosa observaba estos cambios con la satisfacción de alguien cuya paciencia y persistencia había ayudado a nutrir crecimiento que parecía imposible durante los meses más oscuros siguiendo la muerte de Elena. Entendía que su papel había sido más que profesional. Había servido como puente entre el dolor aislado de Víctor y la posibilidad de compromiso renovado con la belleza y complejidad de la vida.
Pero quizás el cambio más profundo estaba en cómo Víctor se acercaba a sus relaciones de negocios y decisiones financieras. La investigación casi criminal que inicialmente había amenazado destruir su reputación, últimamente lo había forzado a examinar si su búsqueda de ganancia se alineaba con los valores que Elena había encarnado. Sus estrategias de inversión ahora incluían consideración cuidadosa de su impacto en comunidades y ambientes, no solo su potencial para generar retornos máximos. Su portafolio de criptomonedas, una vez enfocado puramente en ganancias especulativas, había sido reestructurado para apoyar aplicaciones blockchain en energía renovable, desarrollo de vivienda asequible y programas de inclusión financiera para poblaciones desatendidas. Cuando asociados de negocios cuestionaban si estas restricciones podrían limitar su potencial de ganancia, Víctor referenciaría la creencia de Elena de que la riqueza sin propósito era solo pobreza elaborada, una lección que había aprendido a través del ejemplo de Rosa, de encontrar significado en servicio a otros. Los ritmos estacionales que gobernaban el trabajo de Rosa en la mansión habían adquirido nuevo significado también. La limpieza de primavera ahora involucraba más que mantenimiento. Se volvió oportunidad para refrescar espacios donde memorias y esperanzas coexistían. El verano trajo fiestas de jardín donde los amigos de Elena celebraban su vida mientras apoyaban causas que había defendido. Las tardes de otoño encontraban a Víctor y Rosa trabajando juntos para preparar la casa, para visitas de sus hijos y nietos. Su colaboración, testimonio viviente de cómo el respeto podía florecer a través de límites de trasfondo y circunstancia. El invierno, una vez la estación cuando el dolor se sentía más pesado en habitaciones demasiado grandes para la tristeza de una persona, se había vuelto tiempo de reflexión y planeación para el año adelante. Víctor pasaría tardes de diciembre en su estudio, no revisando estados de ganancia, sino elaborando reportes anuales para la Fundación Caritativa, documentando cómo el legado de Elena estaba creando oportunidades para familias cuyas luchas le recordaban las comunidades donde Rosa había aprendido sus valores de perseverancia y dignidad. La investigación del FBI, que una vez había amenazado destruir la reputación de Víctor, últimamente había vindicado su carácter mientras exponía corrupción que había robado millones de los residentes más vulnerables de la Ciudad de México. Las largas sentencias de prisión de Patricia y Jaime enviaron mensaje a través del establecimiento político y de desarrollo de la ciudad que el uso de información privilegiada y fraude caritativo serían procesados sin importar las conexiones sociales o riqueza familiar de los perpetradores. Pero para Rosa y Víctor, el impacto más duradero de la investigación fue la confirmación de que la confianza construida lentamente a través de interacciones diarias era más fuerte que sospecha manufacturada a través de acusaciones maliciosas. Su relación, probada por escrutinio federal y traición familiar, había emergido más profunda y más auténtica de lo que cualquiera había pensado inicialmente posible. La historia de su sociedad improbable se había vuelto legendaria dentro de círculos que entendían las dinámicas complejas entre empleadores y trabajadoras domésticas en los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Las organizaciones de justicia social invitaron a Rosa a hablar sobre dignidad en trabajo doméstico, mientras journals de negocios perfilaron a Víctor como ejemplo de cómo liderazgo ético podía emerger de crisis personal y compromiso comunitario. Pero Rosa prefería los momentos silenciosos que revelaban la profundidad de su transformación mutua. Cuando la nieta más joven de Víctor se raspó la rodilla durante una visita a la mansión, Rosa fue quien proporcionó consuelo y curitas, su toque gentil y arrullos españoles suavizantes, ofreciendo el tipo de sanación que la riqueza no podía comprar. Cuando la propia madre de Rosa enfrentó crisis de salud que requería tratamiento caro, Víctor silenciosamente aseguró que complicaciones de seguro no retrasarían su cuidado, entendiendo que la seguridad financiera permitía a las familias enfocarse en amor en lugar de supervivencia. Estos intercambios ocurrieron sin discusión o negociación, expresiones de cuidado que trascendían contratos de empleo o negociaciones salariales. Habían descubierto que relaciones genuinas podían hacer puentes sobre diferencias en educación, trasfondo y circunstancia económica cuando ambas partes se acercaban entre sí
con honestidad sobre sus necesidades y respeto por la dignidad mutua. En mañanas silenciosas, cuando la niebla se levantaba temprano del bosque de Chapultepec, revelando los monumentos en el tipo de luz perfecta que Elena siempre había esperado capturar en sus acuarelas, Rosa y Víctor a veces se encontraban trabajando en silencio companionable. Ella arreglaría flores frescas, mientras él revisaba correspondencia que balanceaba preocupaciones de negocios con compromisos caritativos. Su presencia en el mismo espacio ya no llevaba la tensión de dinámicas empleador-empleada, sino la comodidad de dos personas que habían aprendido a confiar en el carácter e intenciones mutuas. La transformación de la mansión de mausoleo a hogar viviente estaba completa, pero las lecciones aprendidas durante ese viaje continuaron influyendo decisiones grandes y pequeñas. Cuando Víctor consideraba nuevas inversiones de negocios, pensaría en las historias de Rosa, de familias luchando para permitirse los costos de vivienda inflados de la Ciudad de México. Cuando Rosa encontraba a otras trabajadoras domésticas enfrentando discriminación o explotación, recordaría cómo la defensa pública de Víctor, de su integridad, había protegido su reputación y oportunidades de carrera. Su historia se había vuelto testimonio de la posibilidad de conexión humana a través de barreras que la sociedad a menudo presenta como insuperables. En una ciudad donde la desigualdad de riqueza creaba mundos paralelos que raramente se intersectaban significativamente, habían descubierto que respeto, paciencia y cuidado genuino podían hacer puentes sobre divisiones que parecían absolutas desde distancia. El servicio memorial anual para Elena había evolucionado de observancia privada de pérdida en celebración de su influencia continua a través del trabajo caritativo que llevaba su nombre y valores adelante. Rosa llegaría temprano para arreglar flores a través de la mansión, creando displays que honraban el amor de Elena por la belleza, mientras daban bienvenida a amigos y colegas que se reunían para compartir memorias y comprometerse a causas que había apoyado. Víctor hablaría en estas reuniones no sobre su dolor, sino sobre las lecciones que la muerte de Elena le había enseñado sobre la fragilidad y naturaleza preciosa de la vida. Reconocería el papel de Rosa en su sanación, reconociendo públicamente que la sabiduría y fuerza podían venir de fuentes que convenciones sociales a menudo hacían invisibles. Sus palabras traerían lágrimas a audiencias que entendían que relaciones auténticas eran entre los tesoros más valiosos de la vida, sin importar las circunstancias que inicialmente trajeron personas juntas. La historia de Rosa Martínez y Víctor Herrera se había vuelto ejemplo viviente de gracia emergiendo del dolor, de dignidad mantenida a pesar de presión, de amor expresado a través de actos diarios de servicio y respeto. Habían probado que la redención era posible después de errores profundos, que el carácter podía revelarse a través de crisis, que el verdadero valor de la riqueza yacía en su capacidad para servir propósitos más grandes que comodidad individual o estatus social. ¿Y tú, alguna vez has trabajado para alguien que aprendiera de ti sin decirlo en voz alta? ¿Has mantenido dignidad cuando otros cuestionaron tu integridad? ¿U ofrecido compasión a alguien cuyo dolor los había hecho temporalmente crueles? ¿Has descubierto que tu fuerza silenciosa era exactamente lo que alguien necesitaba para encontrar su camino de regreso a la humanidad? Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Comparte tus experiencias con empleadores que te sorprendieron o momentos cuando tu integridad fue probada pero permaneció inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón o te recordó de tu propio valor, deja un like y suscríbete para que llegue a otra mujer que necesita esperanza hoy. Para más historias emocionales que honran la dignidad de mujeres trabajadoras y el poder de la compasión para sanar corazones heridos, haz clic en el enlace a la izquierda para explorar nuestra colección completa. Gracias por caminar este viaje con Rosa y Víctor, por entender que la verdadera riqueza yace en relaciones construidas sobre respeto mutuo y que la redención siempre es posible cuando la integridad lidera el camino. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde personas ordinarias descubren fuerza extraordinaria y el amor encuentra maneras de hacer puente sobre las divisiones más profundas.